Lo voy a grabar acá. Bien. Bueno, vamos a grabar entonces esta reunión para que aquellos estudiantes que no hayan podido acceder en forma directa a esta reunión, bueno, por lo menos tengan la información base sobre la cual vamos a estar discutiendo. Como decía hace un momento atrás, fuera de la grabación, lo que vamos a intentar es remarcar algunos aspectos que son importantes desde el punto de vista de la registración contable, poder caracterizar la herramienta contable con todo el potencial de lo que puede hacer, remarcar lo que no hace la contabilidad, básicamente porque la contabilidad llamémosla de presentación hacia terceros, tiene características propias que están atadas a un modelo contable, a una línea de pensamiento. Esa línea de pensamiento puede ir variando en función de las necesidades. En términos particulares, yo les diría que la contabilidad en los próximos años va a variar y mucho, y les voy a explicar el por qué. Por lo tanto, en esta materia, ustedes lo que deberían adquirir, más allá del conocimiento específico para poder armar un balance de presentación legal de acuerdo a las normas contables profesionales en el día de hoy, ustedes deberían adquirir conocimientos básicos para poder entender y pensar cómo deberían ser los modelos contables hacia el futuro, porque seguramente esto va a cambiar. Esta es una característica de la enseñanza en el mundo moderno, donde eh, los profesores, digamos, lo que hacen o tratan de hacer es guiarlos para que ustedes puedan generar autoconocimiento. ¿Por qué? Porque los conocimientos que nosotros podamos transmitirles van a durar poco. ¿Por qué? Porque el mundo cambia muy rápidamente. O sea, en el mundo moderno, el contexto cambia rápidamente. Y un sistema de información, como es el sistema contable, tiene que ir atado a esos cambios que existen en el mundo. Entonces, para esto quiero compartirles eh, una pequeña presentación. ¿La están viendo ahí la presentación? ¿Sí? Sí, sí, ¿No? sí. ¿Sí? Sí, Fantástico. Bueno, sí, entonces, profe. básicamente, sí, perdón. ¿Una duda, pregunta? ¿No? Bien. Em, bueno, esta es una pequeña introducción, el tema del currículum de cada uno de los profesores que componemos este espacio. Lo hemos subido al principio del cuatrimestre. Se nos ha sumado Victoria, que es quizás la que tiene más interacción con ustedes. Independientemente de esto, los cuatro colegas estamos interiorizados de la marcha del curso y tratamos de ocuparnos de las dudas que puedan llegar a tener. Lo que vamos a tratar de ver hoy es el tema de modelo de negocios, los conceptos contables básicos, modelo de costo y modelo contable. ¿Por qué vamos a ver todo esto? Bueno, porque es la base teórica de lo que sería la herramienta contable. En principio, y a mí siempre me gusta mostrarlo de esta forma, deberíamos conceptualizar qué y cómo es un modelo de negocio. Tengamos en cuenta que la misma palabra modelo lo que indica es que es una reducción de la realidad. La realidad siempre, absolutamente siempre, es más compleja que el modelo. El modelo nos sirve para representar gráficamente, analógicamente, digitalmente, una realidad que es sumamente compleja. Cuando yo armo un modelo, lo que estoy haciendo es definir
y decidir qué variables son las más importantes dentro del funcionamiento de lo que yo quiero explicar. Esto significa que estoy dejando de lado algunas variables que pueden explicar el modelo, pero que quizás no intervienen o no tienen una participación demasiado destacada. Entonces, lo primero que quiero tratar de mostrarles es cómo es un negocio, según la, según, digamos, las ciencias económicas. Albert Einstein en algún momento de su vida dijo que la ciencia consistía más en destruir errores que en descubrir verdades. Bueno, lo que vamos a intentar hacer en esta presentación es ver qué cosas no hace la contabilidad y qué cosas sí hace la contabilidad. O sea, tratar de marcar correctamente hasta dónde está eh, focalizado esta herramienta. Pues en principio, y todos ustedes deben haber estudiado principios de economía, si uno toma cualquier libro de principios de economía, ahí lo que les van a mostrar es este modelo. Esto es un modelo, ¿no? Es una representación gráfica de cómo funciona un negocio. Del lado izquierdo lo que tengo son los llamados factores de producción, que según la economía clásica son tres, y son esos que están ahí: tierra, capital y trabajo, que mediante un proceso productivo se genera una transformación y por el otro lado sale un producto, que es esto que estamos representando del lado derecho. Profe, Ahora, sí, disculpe, le quedaron pausadas las diapositivas, no están pasando. ok, bueno, vamos a hacer distinto entonces. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí, Ahí, sí, ahí cambié, ahí lo están viendo. sí, ahora sí. Fantástico, buenísimo. Entonces lo que les quería mostrar es esto, digamos, este es el modelo que quiero que focalicemos como modelo de negocios. Este modelo de negocios, como les digo, no es un invento mío. Esto es eh, lo que dice la economía, que cómo funciona para hacer un negocio. ¿Sí? Entonces, repito, del lado izquierdo tenemos los factores de producción que mediante un proceso productivo generan o terminan obteniéndose un producto. Acá hay varios elementos a tener en cuenta. Uno es esto que dice proceso productivo. Este proceso productivo es el tiempo que tardo en elaborar, en procesar estos factores de producción para obtener el producto final. Esto es muy importante porque según la industria en donde yo esté, ese proceso productivo en términos de tiempo puede ser muy rápido o puede ser muy prolongado. ¿Sí? Dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados, nosotros hemos considerado, digo nosotros, la profesión contable, hemos considerado el principio de ejercicio económico. El principio de ejercicio económico desde el punto de vista contable es una reducción arbitraria al hecho de que el ejercicio económico tiene un año, tiene 12 meses. ¿Sí? Hay alguna salvedad que es cuando yo creo una nueva empresa, entonces esa nueva empresa, ese primer año, va a ser lo que se denomina un ejercicio irregular. ¿Por qué? Porque no va a tener los 12 meses como definición de ejercicio contable. Ahora, imagínense que yo estoy en la industria naviera, entonces el confeccionar un buque me lleva un año y medio o 2 años. Bueno, claramente este proceso productivo real va a exceder
el ejercicio económico considerado por la contabilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Después, por otro lado, van a haber industrias que ese proceso productivo puede llegar a ser casi de inmediato. O sea, si yo tengo una matriz que genera botones de plástico, cada vez que la matriz golpee va a ser botones. Entonces, este proceso productivo puede ser casi inmediato. O sea, va a tomar algunos elementos de estos factores de producción y va a generar un producto. ¿Por qué este es el modelo de negocio tradicional? Bueno, básicamente porque desde 1776, en donde se supone la creación de la economía como ciencia, con la publicación de La riqueza de las naciones por parte de Adam Smith, em, lo que se ha reconocido en ese momento es el auge de la revolución industrial. Esta revolución industrial hace de que hayan cambios fenomenales dentro de la sociedad desde el punto de vista político, económico y social. En ese momento, digamos, lo que se trata de hacer es poder determinar un sistema de registración que pueda contemplar si hay ganancia o pérdida dentro de ese proceso productivo, que en ese momento era un proceso productivo industrial. Ahora, ¿por qué hay tres factores de producción y por qué son esos? Bueno, acá hay una explicación bastante sencilla, que es la siguiente. La ciencia generalmente lo que hacen es ir construyendo conocimiento y una vez que construyen conocimiento, tratan de seguir indagando, investigando y ver qué es lo que sucede en este desarrollo del saber. En este desarrollo del saber, generalmente lo que se hace es adicionar conocimientos. Entonces, ¿por qué figura acá el factor tierra? Bueno, aquí figura el factor tierra porque más o menos en esa época, 1760, 1770, existía una corriente económica llamada fisiocracia, en la cual se consideraba que uno de los principales generadores de riqueza era el mantenimiento del territorio, de la tierra. Los fisiócratas creían firmemente que el único elemento generador de riqueza era el fruto de la tierra. A esto hoy lo llamaríamos producción primaria, ¿sí? Y tanto esto es así que los fisiócratas hablaban muy mal de los comerciantes porque decían que no agregaban ningún tipo de valor a la generación de riqueza. A posteriori de esta corriente fisiocrática, que es la que pregonaba el laissez-faire, laissez-donner, básicamente porque varios de los doctrinarios fisiócratas eran franceses, bueno, ellos lo que proponían era que el Estado no tenía que hacer nada, había que dejar hacer, ¿sí? Un poco en línea por ahí con la corriente liberal que tenemos hoy en Argentina. Pero sucede algo en el mundo tecnológico, que es el descubrimiento o la construcción de la máquina de vapor. La máquina de vapor lo que hace es reducir los tiempos de este proceso productivo. Es decir, lo que antes se hacía a mano, la manufactura, hoy yo lo puedo empezar a hacer con una máquina. Y la máquina lo puede hacer mucho más rápidamente. ¿Sí? Una producción típica de la época de la revolución industrial era la producción textil. Bueno, la producción textil con una máquina de vapor era muchísimo más rápida que un señor o una señora en un telar haciéndolo a mano. Bueno, ese es el inicio del capitalismo. ¿Y qué es el capital?
básicamente, en este modelo de producción industrial? Dentro de este modelo de producción industrial, el capital es la tenencia de la máquina, la tenencia de las instalaciones, la tenencia de los inventarios. No es un tema menor, así como en la fisiocracia el, el dueño de la tierra cobraba una renta o cobraba un peaje, en el capitalismo, el señor capitalista lo que cobra es un dividendo que ¿de dónde sale? Sale de este proceso productivo, ¿sí? O sea, si este proceso productivo es virtuoso, va a generar una ganancia, y esa ganancia, ¿de quién es? Es del capitalismo. Esto es lo que dice Adam Smith, digamos, en su libro dice, bueno, el capitalista tiene que llevarse esa ganancia. Hasta acá lo que vemos es que hay un dueño de la tierra y hay un dueño del capital y que cada uno de ellos tiene una rentabilidad en función del uso o de la tierra o del uso de las maquinarias, instalaciones, etc. Bueno, dentro de este ideario, allí por 1860, es decir, casi 100 años después de Adam Smith, aparece Carlos Marx, en donde con este mismo modelo lo que dice es, bueno, la importancia del factor trabajo. Y acá en este modelo lo que analiza es eh, de qué forma es posible que este proceso productivo se inicie sin la presencia de los trabajadores. Dice, tanto la tierra como el capital son elementos inertes, por lo tanto, no tienen forma de poder generar un proceso productivo. Entonces, en verdad, el factor determinante de la generación de ganancia es el trabajo o el trabajador. Toda aquella rentabilidad que no le vaya al trabajador, dice Marx, es en definitiva una expoliación del derecho del trabajador. Fíjense, y esto es bastante interesante, digamos, desde el punto de vista de los sistemas económicos existentes, el sistema económico capitalista, lo que reconoce es la apropiación de la rentabilidad por parte del señor capitalista, mientras que un sistema socialista, comunista, a lo que apunta es que esa ganancia en verdad debe ser repartida entre los trabajadores. Pero básicamente, cualquiera de esas dos posiciones políticas, a esas políticas económicas, subyace este mismo modelo, que es un modelo, vuelvo a reiterar, un modelo de producción industrial. ¿Sí? Ahora, más allá del posicionamiento político-económico en donde me halle, tengo que conocer o tengo que tener un elemento, una herramienta mediante la cual saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Y ahí es donde interviene la contabilidad. La contabilidad es mucho más antigua que el reconocimiento del capitalismo, o sea, la partida doble tiene 500 años como mínimo. Por lo tanto, este sistema, esta técnica, ¿sí? Siempre ha habido una discusión casi filosófica si la contabilidad es una técnica, un arte o una ciencia. Uno se inclinaría a pensar que es más una técnica, pero sin lugar a dudas es una herramienta. Y una herramienta que tiene que generar información útil para tomar decisiones. Entonces, dentro de este ámbito, la contabilidad quizás apunte a esto, a poder mensurar cuál es el costo de los factores de producción, sumarle cuáles son los costos del proceso, y toda esta ecuación debería ser menor a el precio multiplicado por la cantidad de productos generados. Si yo estoy en línea con esta ecuación, voy a estar ganando dinero. Esto es lo que quiero demostrar o lo que quiero controlar con
la contabilidad. Esto mismo yo lo podría hacer o calcular mediante la registración del patrimonio neto, lo que nosotros denominamos patrimonio neto. Un patrimonio neto al inicio versus el patrimonio neto al cierre de este ejercicio que estamos hablando. Bueno, la diferencia necesariamente va a ser la rentabilidad o pérdida ocasionada en ese lapso. Ahora bien, tenemos un problema hoy por hoy. ¿Por qué? Básicamente porque el mundo moderno no está enfocado en los procesos productivos industriales, sino que apareció aquí del lado derecho el tema de los servicios. Hoy en el mundo, si yo tomo el PBI, el Producto Bruto Interno, que hoy se llama al revés, se llama PIB, Producto Interno Bruto, cuando yo era estudiante era al revés, eh, más o menos dos tercios, un 66% de la producción mundial son servicios. Y más o menos, un poquito menos del 10% es producción agropecuaria, es decir, producción primaria. Es decir, la industria manufacturera, la generadora de productos industriales, se ha visto muy reducida y, y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas son de servicios y la contabilidad estuvo ideada para otra cosa, estuvo ideada para registrar productos industriales. Entonces acá es donde empezamos a tener una serie de problemas. Adicionalmente, uno podría pensar que el modelo de negocio tradicional no basta para explicar los grandes negocios hoy. ¿Sí? Si uno mira por ahí las 4, 5, las 10 principales empresas a nivel mundial, no son productivas en términos industriales, sino que son de servicios. Entonces, si yo quisiera por ahí generar un modelo un poco más cercano a la realidad, un modelo de negocio más cercano a la realidad, tendría que incorporar del lado izquierdo al menos un elemento más. Yo tiendo a pensar que es el empresario. Hay algunos autores que hablan de la tecnología. Y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, tendría que agregarle algunos otros efectos que son importantes dentro del proceso productivo, como por ejemplo el efecto ambiental o el efecto social que puede tener cualquier actividad económica. Si yo incorporo estos elementos, bueno, mi sistema de registración va a tener que cambiar. No puedo seguir manteniendo una contabilidad industrial para poder medir otro tipo de efectos, efectos de servicios, efectos ambientales, efectos sociales. Y es probable que entonces yo esté cambiando a un modelo de registración que no esté tan basado en los costos, sino que esté basado en los valores de los factores de producción, en los valores o el valor que pueda tener el proceso y en lo que en economía llamamos externalidades. Las externalidades tienen que ver con cada uno de los procesos económicos que yo genera una externalidad. Por ejemplo, yo estoy produciendo petróleo, bueno, una fuga de petróleo es una externalidad negativa porque puede afectar la actividad económica de la pesca, por ejemplo. Hay otras externalidades que son positivas, por ejemplo, la producción de vegetales, lo que generan es la generación de oxígeno a nivel ambiental y eso es una externalidad positiva. Por lo tanto, yo podría mensurar o debería mensurar estas externalidades positivas o negativas. Y todo esto, o sea, el valor de los factores de producción, más el valor del proceso, más las externalidades, debería ser menor al valor del producto y servicio generado. Bueno, aquí es donde yo empiezo a tener una diferenciación
cosa que se vio en la unidad 1, o se trató de ver en la unidad 1, empieza a tener una diferenciación entre la contabilidad de presentación hacia terceros de la contabilidad interna o gerencial. ¿Sí? Antiguamente prácticamente era lo mismo. Con la contabilidad de presentación a terceros yo podía tomar decisiones gerenciales. Hoy no, hoy tengo que generar una contabilidad específica para la toma de decisiones dentro de lo que es la organización y tengo que armar un paquete de estado contable que tienen ciertas normas de presentación que son obligatorias. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, continúo. Hay al menos tres conceptos muy importantes que nosotros en la jerga común los utilizamos como sinónimo, que es costo, precio y valor. ¿Sí? Cada uno de ustedes seguramente les ha pasado, van a comprar algo y preguntan, ¿cuánto cuesta? Bueno, el comerciante nunca le va a decir cuánto cuesta, lo que le va a decir es cuál es el precio, no cuánto les costó. ¿Sí? O sea, nosotros lo usamos en la vida normal como sinónimos, pero no son sinónimos. O puedo decir, ¿cuál es el precio de esto? Bueno, ahí sí me van a decir el precio. Pero también muchas veces pregunto, ¿cuánto vale? Y son conceptos totalmente distintos y que a los efectos de esta materia las tenemos que tener bien diferenciados. Costo es el sacrificio económico por la generación de un producto o servicio, que tiene que ver con el modelo inicial que les mostré hace un ratito. Precio, el precio es una magnitud que mide una transacción económica realizada. O sea, es el punto de negociación, o es el punto de indiferencia, o es el punto de acuerdo entre el oferente y el demandante. O sea, si yo no estoy de acuerdo con el precio, no genero la transacción económica. Y valor es una asignación de preferencia que es subjetiva a la persona, al consumidor. Y esto es pasible de cambio, mejora, por tiempo, por situación relativa. Es decir, yo cuando era chico valoraba algunas cosas más que las que valoro ahora y hoy valoro más algún otro artículo que cuando era chico. Es decir, la asignación de valor puede ir cambiando con el tiempo o puede cambiar por una moda. Ahora, siempre termina siendo una preferencia subjetiva por parte del consumidor. Entonces, costo, precio y valor no son iguales, son distintos. Entonces, por favor, en las respuestas que puedan llegar a hacer en la parte teórica respecto de alguna pregunta, no mezclen costo con precio, ni costo con precio, ni precio con valor, ni valor con costo. La única forma que yo tengo para poder generar una buena administración de los recursos de una empresa es tratar de generar productos o servicios de alto valor. Alto valor significa que los consumidores le asignen alguna preferencia. Si yo puedo aumentar el valor percibido por parte del consumidor, voy a poder aumentar el precio. Y si aumento el precio y trato de minimizar el costo, acá voy a tener una banda de rentabilidad mucho mejor. Bien, entonces, para poder manejar estos conceptos de costo, precio y valor, voy a necesitar como mínimo sistemas de registración que estén dedicados a poder entender cuál es la implicancia que tiene cada uno de estos conceptos. Eso traducido sería la generación de informes, balance, estado, resultado para utilización interna y eso diferenciado de lo que son reportes homogéneos, objetivos y con ciertas reglas conocidas hacia terceros. Nuestra materia se dedica a esta parte, a la confección de registraciones contablemente aceptables o aceptadas por los entes rectores en este sentido que ahora los vamos a ver. Bien.
Vayamos a algunos conceptos contables básicos. ¿Qué es la contabilidad? Básicamente la contabilidad es una técnica de registración, es un subsistema de la información que tiene la empresa, ¿sí? Habrá en la empresa otros sistemas de información, como digo, para otros fines. Ahora, la contabilidad básicamente es el sistema de información más importante de la empresa. Y es un sistema de registración que brinda información útil para la toma de decisiones. Si no brinda información útil para la toma de decisiones, estamos mal, digamos, porque estamos incurriendo en un costo de generación de un servicio o un producto, como puede ser un reporte, que no tiene utilidad. ¿Quiénes regulan los estados contables? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la regulación que tienen las normas profesionales en Argentina, que ahora vamos a ver cómo funciona. Pero también los entes de contralor generan regulaciones respecto de cómo tengo que evaluar, exponer las distintas partidas de registración. Entonces, los entes reguladores pueden ser el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Ley de Sociedades, leyes generales de revalúos, impuestos, la Ley de Administración Financiera, normas profesionales que pueden ser nacionales o internacionales. Acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, del el Bank of China. Y bueno, el Bank of China es una sociedad anónima, pero como es banco, el Banco Central de la República Argentina le exigirá presentar los estados contables de acuerdo a las normas del Banco Central. Como es una sociedad anónima, tendrá que presentar los estados contables de acuerdo a la Inspección General de Justicia. Si está en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, existe más la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tendrá que aplicar las normas específicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tendrá que hacer para FIP un balance de acuerdo a las normas impositivas del impuesto a la ganancia, que va a ser distinto, si a los efectos de alguna agencia impositiva local también puede definir ciertas normas para la liquidación de los impuestos. Tendré que hacer presentaciones a la unidad de información financiera y si yo soy una entidad financiera cambiaria, por ejemplo, tendré que presentar, según la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Todo esto, ¿para qué lo digo? Lo digo por el hecho de que nosotros tenemos que registrar bien y tenemos que registrar bien en origen. Si yo puedo hacer eso, voy a tener el dato que voy a poder convertir en información según los requerimientos que tengan todo este tipo de controles, eh, controles de agencia. Nosotros en contabilidad superior, lo que vamos a estar estudiando son las normas contables profesionales. Ahora, ¿cuáles son las normas contables profesionales? Acá me voy a detener un minuto. Las normas contables profesionales difieren de una jurisdicción a otra. ¿Por qué? Básicamente porque nuestro país es un país federal. Por lo tanto, las normas contables profesionales a aplicar no son todas iguales para todo el país. Cada consejo profesional tendrá que aprobar las normas aplicables a la jurisdicción que corresponda. Por ejemplo, no sé, el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires emitirá sus normas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá sus normas. El Consejo Profesional de Santa Fe, que es el único que tiene zona norte y zona sur, o sea, tiene dos consejos, emitirá las normas profesionales para la provincia. ¿Sí? O sea, cada uno de ustedes, el día que se reciba, si quiere actuar en su provincia, tendrá que ir y matricularse en el consejo profesional correspondiente para poder
firmar balance y confeccionar balance de acuerdo a las normas contables profesionales obligatorias y vigentes en esa jurisdicción. ¿Quién me da la jurisdicción? La jurisdicción me lo da la dirección de la sede social de la empresa en la cual estoy generando los estados contables o la dirección del individuo sobre el cual estoy armando algún tipo de reporte. Este es un tema importante. A veces ponemos alguna pregunta teórica sobre esto y la respuesta muchas veces es un poco débil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un sobrecosto. Si yo puedo como profesional trabajar en una sola jurisdicción, la respuesta es no. Yo puedo trabajar en todas las jurisdicciones. ¿Y cómo hago para trabajar en todas las jurisdicciones? Bueno, me tendré que anotar o matricular en todas las jurisdicciones. Ahora, cuando hago un balance para Tucumán, y muy probablemente no sea exactamente igual las normas que si lo hago para Mendoza, ¿sí? Entonces, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que es un ente de segundo grado, une a los consejos profesionales y trata de sacar normas de aplicación unificadas. Esas normas de aplicación unificada suelen llamarse resoluciones técnicas. Esas resoluciones técnicas, para que sean de aplicación obligatoria en la jurisdicción, tienen que estar aprobadas por cada una de las jurisdicciones. Si no, no son de aplicación. Entonces, términos prácticos, si yo quiero saber cuáles son las normas que tengo que aplicar, tendré que ir a cada uno de los consejos profesionales y ver cuáles son las normas que están vigentes. Bueno, algunos mitos sobre la contabilidad. Que la contabilidad es muy rígida. Bueno, como estoy diciendo, las normas contables varían de un país a otro, incluso entre estados provinciales y, como les dije también, según el organismo contralor, por lo tanto, no es rígida. Existe dentro de un mismo ámbito algunas reglas alternativas, por ejemplo, en temas de evaluación, en temas de exposición, por lo tanto, no es tan rígida como uno supondría. Y en la Argentina, a diferencia de otros países, el plan de cuentas no es obligatorio en el ámbito privado. ¿Sí? A ver, los estados contables que yo emita eh, en lo que son entidades públicas, la ley de administración financiera le dio a la contabilidad, a, a la agencia contable, ya sea provincial o nacional, la facultad de emitir el plan de cuentas. Ahora, las organizaciones privadas, cada una tiene su propio plan de cuentas. Esto no es así en algunos otros países. Por ejemplo, en Francia, el plan de cuentas es obligatorio incluso para las empresas privadas. Bien, que es aburrida. ¿Sí? Vieron que el estereotipo del contador es un tipo más o menos aburrido. Bueno, dado que no es rígida, la contabilidad puede ser muy creativa. Esto de creativo, tómenlo con pinzas porque muchos de los fraudes que hubo allá por los años 2008, sobre todo a nivel internacional, hablaban de la contabilidad creativa. La contabilidad creativa es un fraude, dicho en bastante pocas líneas. ¿Sí? Busquen en la web contabilidad creativa y van a ver que no es así. Pero no es tan rígida y no es muy aburrida porque en verdad hay dentro de las normas contables profesionales algunas áreas donde da a elegir cómo hacer una evaluación. ¿Sí? Es decir, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que alguien va a estar firmando la auditoría de los estados contables que generemos y ese alguien va a hacer una revisión independiente. Y obviamente tengo que respetar las normas contables profesionales. Y no es tan aburrida, bueno, porque por la contabilidad pasa absolutamente todos los movimientos de dinero de la compañía. Es decir, el contador se entera de absolutamente todo. O sea, no es tan aburrida.
Otra que la contabilidad es perfecta. Bueno, no, no es perfecta. Sí es exacta. La partida doble no me permite tener ni siquiera un centavo de diferencia entre el debe y el haber. Es decir, ¿es perfecta? No, no es perfecta. Es exacta. ¿Sí? ¿Y por qué no es perfecta? Bueno, porque hay una serie de hechos económicos que no registra. ¿Por qué no lo registra? Bueno, porque en este nuevo mundo de los servicios hay un montón de elementos que la contabilidad no puede registrar. Y es cada vez más. Y después el otro punto es que hay muchas registraciones que tienen que ver con estimaciones, ¿sí? Que tienen que ver con las previsiones, las provisiones, ¿sí? Tengan en cuenta cuando vean el capítulo pasivo la diferencia entre provisión y previsión. Y bueno, y el cálculo de las amortizaciones. Es íntegra. Existe una gran cantidad de hechos económicos que no puede medir, por lo tanto no es íntegra, no toma absolutamente todos los hechos económicos. ¿Qué información no da la contabilidad? No da, por ejemplo, volúmenes físicos de producción. O sea, hay algunos estados contables donde por ahí en la memoria ponen cuáles son los volúmenes físicos de producción, pero ese no es un dato que dé la contabilidad, o no lo da porque no se contabiliza eso. Hay una cantidad de personal del organismo, tampoco. O sea, todos estos son datos que son importantes para manejar una organización, pero la contabilidad no los suministra. La satisfacción de los stakeholders, tampoco. Stakeholders son todos aquellos involucrados con esa organización, que pueden ser internos a la organización o externos. Por ejemplo, proveedores o clientes de una organización son parte de los stakeholders. Empleados y directivos también los son internos. El market share, es decir, qué porcentaje del mercado tengo, tampoco lo da la contabilidad. Mi situación versus la de mis competidores, tampoco lo da. El rendimiento de la capacidad instalada, tampoco lo brinda. Datos estadísticos en general no son dados por la contabilidad. ¿Y por qué no lo da? No lo da porque básicamente la contabilidad de presentación, que es la que estamos viendo nosotros, ese no es el objetivo de la contabilidad de presentación de información hacia terceros. Básicamente, para poder conceptualizar, esta sería la ecuación básica contable, ustedes ya la deben haber visto. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Las resoluciones y la práctica profesional ha visto como muy adecuado poder dividir eso entre activos corrientes y no corrientes y pasivos corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta que corriente son las partidas que se realizarán durante un lapso de un año. Es decir, son partidas contables que si bien no representan dinero, muy probablemente el año próximo van a terminar convertidas en dinero. Por ejemplo, producto terminado. El producto terminado no representa dinero al cierre de un ejercicio, pero si ese producto terminado yo estimo que lo voy a vender el año próximo, ese producto terminado se va a convertir, si vendo a plazo, en cuentas a cobrar y después cuando lo cobre se va a convertir en dinero. Por lo tanto, tiene que estar dentro de lo que sería el activo o pasivo corriente. Y son no corrientes aquellas partidas que no se realizarán en el lapso de un año. Típico del no corriente son los bienes de uso. ¿Por qué? Porque la propia definición del rubro bienes de uso dice que son bienes que tienen una vida útil que van más allá de un año. Por lo tanto, es típico que los bienes de uso estén como no corrientes. Pero también puede ser un pasivo no corriente, un préstamo que tengo a 5 años. Habrá una parte que sí será corriente, que serán las cuotas que tenga que pagar el próximo año, y otra parte que será no corriente, que son las cuotas que tengo que pagar más allá de un año. Después debo conocer, supongo que ustedes lo conocen, pero me parece que tienen que focalizarse un poco más en esto, porque vemos alguna dificultad. Hay una diferenciación entre operaciones permutativas y modificativas.
Las permutativas son aquellas que tienen intercambio dentro de los estados contables, pero que no generan resultados. Son operaciones donde aumenta el activo y disminuye el activo. Por ejemplo, pago con un cheque la compra de una instalación. Bueno, me aumenta el activo en instalaciones y baja el activo en bancos, ¿sí? O un aumento del pasivo y una disminución del pasivo. Tomo un préstamo bancario porque la tasa de interés es menor, aumenta el pasivo para pagarle a mi proveedor, baja un pasivo, ¿sí? Es decir, todos estos movimientos que figuran aquí son permutativas, son operaciones permutativas, por lo tanto, no generan resultados. Por otro lado, tengo las modificativas, y las modificativas son operaciones en donde figura activo o pasivo versus ganancia o pérdida. Es decir, son operaciones que sí generan resultados. En las normas argentinas, esto no es aplicable a otros países, los rubros del activo van de los más líquidos a los menos líquidos. Más líquidos significa que son aquellos que están más cerca de convertirse en dinero en efectivo. Hay otros balances, creo que hemos subido algunos a la plataforma para que ustedes los miren. Por ejemplo, los balances en España no tienen este formato. Bueno, estos son normas de exposición. Y acá puede haber discusiones respecto a qué es más líquido, si las inversiones o los créditos. Bueno, ahí los expertos son ustedes. ¿Qué pongo ante inversiones o créditos? Bueno, según si las inversiones son de cortísimo plazo, por ahí son más líquidas que los créditos que son a 2 meses, por ejemplo. Ahora, si fueran al revés, no. Tendría que poner primero crédito y después inversión. Y en el pasivo tienen un ordenamiento más descriptivo. Tienen que ver más con poder catalogar qué tipo de deuda o qué tipo de pasivo tengo. Entonces, serán deudas comerciales, bancarias, sociales, impositivas y provisiones. Los rubros del patrimonio neto, y este sí bastante importante, tienen distintas apreciaciones. Uno es el capital, que tiene que ver con el aporte que se hizo originariamente. Hay una cuenta que se llama ajuste de capital, que esto tiene que ver con el ajuste por inflación. Y después hay reservas. La ley de sociedades permite generar reservas estatutarias y voluntarias. Estatutarias son aquellas que están en el estatuto de confección de la organización. Las voluntarias son aquellas que los accionistas voluntariamente deciden constituir. Y hay otras reservas que son obligatorias por ley, que son aquellas reservas que denominamos reservas legales. Después habrá resultados no asignados, y estos resultados no asignados son los resultados acumulados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. Por temas legales societarios, el capital se mantiene siempre a valores históricos originarios. ¿Sí? Bueno, eh, el concepto universalmente utilizado, el principio de contabilidad generalmente aceptado, son, como dije antes, los emitidos por los consejos profesionales. ¿Sí? Hay después una serie de otros tipos de principios a nivel internacional que me interesarán si estoy haciendo información hacia el exterior, eh, pero esto es un poco más complejo. Yo estoy cumpliendo con la legislación local, sí aplico los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Consejo Profesional de la jurisdicción en la cual yo me estoy desenvolviendo. Modelo de costos. El modelo de costos está enfocado en la determinación del costo unitario de producción. Esto es lo que dice la teoría en términos generales. Ahora, para poder
definir un sistema de costos, yo tengo que definir estos tres parámetros. Un parámetro es qué considero costo y qué considero gasto. El segundo es cuál es el método de registración. Y el tercero es cuál es el sistema de producción. Es decir, para definir un modelo de costo, yo tengo que tomar un elemento de cada uno de estos que figura aquí en el triángulo. Las normas contables profesionales en Argentina, en este caso, solo admiten lo que llamamos costeo por absorción. El costeo por absorción es aquel que considera como costo y por ende lo puedo activar dentro de lo que es el producto terminado a todos aquellos gastos o sacrificios económicos eh, incurridos dentro del proceso productivo. Y considero gasto todo aquello que no tiene que ver con el proceso productivo. ¿Qué diferencia hay entre gasto y costo? El costo yo lo puedo tener activado a la espera de generar un beneficio futuro, mientras que el gasto no. Si yo tengo una división funcional dentro de la organización, todo lo que haga en administración, todo lo que haga en el sector comercial, serán gastos, porque no tienen que ver con el proceso productivo. Y como es un gasto, es imputable al ejercicio en el cual yo estoy trabajando. Mientras que el costo se activará, o sea, quedará activado dentro de lo que es el producto terminado o el producto en proceso. ¿Sí? Vuelvo entonces. La norma contable profesional en Argentina solo admiten el costeo por absorción. Y el método de registración, bueno, es histórico real o esto ajustado por inflación. Mientras que el sistema de producción, en general, tomo procesos subórdenes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven el resto de los modelos? También sirven para información interna del ente. Fíjense que con esto solo, y acá no estoy incluyendo el ajuste por inflación, ya acá tengo 32 modelos distintos y cada uno tendrá alguna característica específica. Entonces, yo hoy por hoy diría que el modelo de costo a utilizar se tiene que enfocar a la determinación de un costo unitario de producción de bienes y servicios por unidad de factor crítico. Esto sería mucho más útil. Y esto es solo para que mostrarle, digamos, que la diferenciación que hay a través del tiempo. En 1920, el costo de un producto terminado era 40% materia prima, 40% mano de obra directa y 20% el resto de los sacrificios económicos dentro del sector productivo, a los cuales llamamos costos indirectos de fabricación. Ahora, en el 2020, esto cambió. ¿Por qué? Porque hay materias primas sintéticas mucho más baratas, porque la mano de obra prácticamente desaparece en el sector productivo. ¿Por qué? Porque uso un robot o máquinas. Por lo tanto, el 80% pasa a ser costos indirectos de fabricación, que tendrá amortización del robot, sueldo de ingeniero, patente, sistema. Entonces, esta idea de que solo son tres los elementos del costo y hoy no sería muy útil. Quizás esto tendría que abrir. Esto se lo muestro porque estos son los desafíos de la contabilidad que viene. Bueno, y modelo contable, esto es un tema importantísimo dentro de nuestra materia. La contabilidad es un sistema de información preponderante en la organización, no tengo dudas. Ahora, ¿cómo defino yo el modelo contable? Bueno, igual que como mostramos para el costo, esto es un triángulo y ese modelo de costo es la combinación de estos tres elementos. ¿Cuál es el capital a mantener? ¿Cuál es la moneda de cuenta o el criterio de moneda a utilizar? ¿Y cuál es el sistema de evaluación? En cuanto a capital a mantener, hay dos posibles modelos. Uno es el físico y otro es el financiero. El modelo físico solo lo usó Philips en Holanda
o en Países Bajos, como dicen ahora, eh, y no es muy útil en su aplicación. Por lo tanto, la mayoría de los modelos contables a nivel mundial se basan en el capital financiero a mantener. En cuanto a la moneda de cuenta, es moneda histórica o corriente o a valores homogéneos. Los problemas que tenemos en países como el nuestro, con alta inflación, tengamos en cuenta que a nivel internacional un país inflacionario es aquel que tiene más del 10% de inflación anual. Eh, por lo tanto, en Argentina nosotros utilizamos, dentro de las normas profesionales, valores homogéneos. Valores homogéneos significa que hay que hacer ajuste por inflación, que es el gran tema de esta materia. Y después tenemos el sistema de evaluación. Los sistemas de evaluación es costo mercado al menor o valores corrientes. Bueno, la profesión en Argentina opta por valores corrientes. Para todos los rubros, y no para todos los rubros, para algunos rubros. Por ejemplo, para la moneda extranjera. Para la moneda extranjera dice, no, usted, señor, evalúe no al precio de compra de la moneda extranjera, sino al de cotización de cierre. Lo mismo pasa si tengo acciones, bonos. ¿Qué otro rubro? Y los bienes de cambio. Si yo tengo, o materias primas quizás, si tengo materias primas, si tengo bienes de cambio, bueno, valúelo a valores corrientes. Fíjense que si yo evalúo a valores corrientes, ahí voy a tener una diferencia entre lo que registré en términos históricos y voy a tener ese valor histórico ajustado por inflación, pero el valor final que tiene que aparecer en la exposición es el valor corriente. Entonces, de ese valor corriente voy a tener algunas diferencias. La diferencia entre la registración a moneda histórica y el ajuste por inflación, eso va a generar lo que nosotros llamamos RECPAM, que no es más que el resultado por exposición del costo, digamos, es el resultado por el ajuste por inflación, y después la diferencia que haya entre ese valor ajustado por inflación y el valor corriente va a ser el resultado por tenencia. Pero bueno, utilizando estos tres conceptos, yo puedo generar muchos modelos contables. Acá por lo menos 8. ¿Sí? El modelo contable, por ejemplo, este modelo contable, el número 4 es moneda de cuenta, valor histórica o corriente, capital a mantenerse financiero y el sistema de evaluación es a valores corrientes. ¿Sí? Ustedes, si analizan y estudian esto a conciencia, deberían estar capacitados como para caracterizar cada uno de estos 8 modelos. Esto solemos tomarlo en la teoría. Esto es nada más que una proyección. Digamos, el modelo tradicional de negocio, entonces, está basado en el precio del producto, hay que diferenciar costo de gasto, los costos son de producción y el gasto es estructural y existe un margen de ganancia. Bueno, hoy hay otros modelos de negocio, como puede ser, no sé, el valor de los factores, el valor de estructura, etc. Nosotros nos vamos a concentrar en este modelo tradicional de negocios. Bueno, este es otro modelo que lo pueden ver en esta presentación, solo para efectos teóricos. Por lo tanto, yo podría decir que la contabilidad actualizada en su principio, más otro sistema de valoración, constituye una fuente de información empresarial. Esto que estoy diciendo acá no se condice con lo que es la contabilidad según la norma contable profesional. Pero yo sí puedo utilizar la registración de origen para armar la contabilidad de presentación y para obtener información útil para tomar decisiones. Bien, preguntas, dudas, consultas sobre esto. ¿Alguna duda?
Yo tengo una duda respecto a lo que comentaste recién de qué se puede tomar en teoría respecto a modelos contables. Sí. No entendí bien qué tipo de preguntas se puede generar Por o ejemplo, podés hacer en el parcial. si yo te digo qué diferencia hay entre un modelo que utiliza moneda histórica con capital financiero y valores corrientes versus a moneda histórica, capital financiero, pero a costo mercado menor. ¿Qué diferencia hay entre esos dos modelos? Entonces, en esos dos modelos vos decís, bueno, a ver, la diferencia está en cómo estoy evaluando. Cuando evalúo en costo mercado el menor, lo que estoy tomando es el valor histórico y lo estoy comparando con el valor de mercado. Es decir, yo compré una VIC y esa VIC al final del periodo la mido contra el mercado, e imagínate que hubo deflación. Por ahí el precio de la VIC es menor que el que yo compré, entonces ahí voy a tener que generar una desvalorización. ¿Sí? Ahora, si yo lo evalúo a valores corrientes, bueno, el precio de lo que yo compré, si ahora el valor corriente es a la baja, también terminaré evaluándolo al mismo valor. Fíjate vos que en este caso, con los dos modelos lo evalúo al mismo valor, pero no por la misma razón. En una porque hubo una desvalorización y en la otra porque tengo que hacer un resultado por tenencia negativo. ¿Qué hubiera pasado si al revés? El valor de esa VIC o el precio de esa VIC en el mercado es superior. Si yo estoy dentro del modelo de costo mercado el menor, hago la comparación, como la registración histórica que tengo es menor, lo dejo evaluado al modelo, al valor menor, porque registré originalmente. Pero ¿qué pasa si el precio de mercado es superior en el modelo valores corrientes? Voy a tener que evaluar eso al valor corriente. Entonces ahí va a tener una diferencia entre el valor corriente y el valor histórico que registré. ¿Esa diferencia qué es? Es resultado por tenencia. ¿Sí? ¿Se, Claro, se- en un se modelo entiende? lo registro y en el otro no. Exacto. En el otro Sí, no, ¿por qué? Porque hice la comparación y lo que me dice es, lo tengo que mantener a el valor original. Pero si estoy en valores corrientes, tendré que mantener el valor al precio de mercado. sí. Acá dice, mi duda respecto al parcial. Entiendo que consta de dos instancias, una teórica y otra práctica. Si la instancia teórica es con recurso de múltiple... No, no es multiple choice, es a desarrollar. Pero es a desarrollar en 5 líneas. ¿Sí? Por lo tanto, lo importante acá son varias cosas. Una, tener muy en claro los conceptos. Segundo, la utilización de la jerga contable. Esto es fundamental. Así como les digo, no es lo mismo costo, precio que valor, porque técnicamente son distintos. Bueno, hay que aprender y ustedes tienen que acostumbrarse a usar la jerga contable. ¿Sí? Y como es a desarrollar, pero solo en cinco renglones, los conceptos lo tienen que tener bien claro. ¿Sí? Entonces, tienen que sintetizar la idea en 5 renglones. O sea, no agrega valor escribir 5 páginas sobre una respuesta si no tiene calidad interna. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les quiero mostrar algo que tiene que ver, a ver si lo puedo ver acá. ¿Ahí lo ven? Resolución técnica 56, ¿la ven? Sí. Sí, genial. Bueno, esta nosotros la podemos cargar al módulo, pero bájenla, búsquenla en la web, pongan RT56
y bájenla. Esta resolución técnica 56 lo que hace es anular prácticamente todas las resoluciones técnicas anteriores y ponen bajo esta norma prácticamente todas las normas contables en cuanto a exposición, valuación, etcétera. ¿Sí? Como verán, tiene 300 páginas. ¿Sí? Pero acá está todo lo que necesitan estudiar en esta materia. ¿Sí? Si ustedes bajan acá, van a ver, ¿ven? Mediciones al costo, medición a valor corriente, medición de moneda extranjera, tratamiento de los componentes financieros, y está por rubro. ¿Ven? Acá está, capítulo 3, caja, banco, inversiones, crédito en moneda, crédito en especie. ¿Sí? Entonces, bajen, bajen la resolución y empiecen a verla. Yo el año pasado hice, o di este seminario en FASTA en septiembre del 2023, o sea, no hace mucho. ¿Sí? Bueno, ¿esto en qué consistía? Esto era para la resolución técnica 54. Esta que les estoy diciendo, la 56, incluye la 54 y le agrega otras cosas. Estas son lo que se denominan normas unificadas de Argentina. Es decir, hay una primera parte, normas generales, otra normas particulares y otras normas específicas. Hoy, la resolución técnica 56 engloba todo. Fíjense, esta es la estructura actual de la norma contable, era el año pasado. ¿Ve? Entonces acá había una serie de preguntas, si eran entidades que aplicaban norma contable por la federación, las NIF son las normas internacionales de información financiera. Bueno, sí, no, la cosa es que terminamos estudiando todo esto. La 41, la 17, la 8, la 6, que de ajuste por inflación. Bueno, todo esto termina desapareciendo con la resolución técnica 56. ¿Sí? Así que bajen la resolución técnica 56, empiecen a estudiar de ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Vamos, aprovechen ahora. Si tienen duda en la ejercitación, también háganlo saber, así los profesores pueden ayudarlos en temas específicos. Tengan especial consideración en la prolijidad. Digamos, el contador tiene que ser un ser absolutamente prolijo. Traten de eh, hacer las cuentas una debajo de la otra, que se visualice de dónde salen los datos, de dónde salen los números. Todo eso mejora la corrección. O sea, cualquier profesor que le mejoren la calidad de vida al momento de la corrección va a estar más predispuesto a aprobarlas que si no sucede. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, si no tienen más preguntas, cerramos acá. Espero que les vaya bien en el examen. Estudien, practiquen la contabilidad. La única forma de poder entenderla y asimilarla es practicando, como casi todo en la vida. Así que bueno, les deseo suerte y cualquier cosa nos preguntan. El parcial va a estar abierto desde el primer momento de la semana, ¿sí? Bien, bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Hasta luego.